Tengo abierta nuestra escena correspondiente al pequeño setup o configuración de la luz que teníamos inicialmente. Recuerden que esto está en base a luz neutra y que tenemos un objeto de referencia que es el cubo que tenemos acá. Vamos a reemplazarlo por los dos objetos que vamos a manejar, que en este caso van a ser la botella de leche y la leche o el líquido que se contiene dentro de la botella. Voy a ir al menú de File, nuevamente de Archivo, y seleccionar la opción del Append. Vamos a sumarle esos dos objetos a la escena que tenemos en este momento. Seleccionamos la escena, recuerden que será la que tiene los Vs correspondientes, la escena ya finalizada o los objetos ya finalizados. Dentro de las carpetas Collection, si lo tenemos bien organizado, entonces tendremos la colección correspondiente al Milk Bottle o la botella de leche. Damos clic sobre Append y tendremos nuestra Collection. Reorganizamos un poco la escena, simplemente la sacamos de la Collection correspondiente al estudio y podemos empezar a trabajar ya con el objeto directo y no con el objeto de referencia que era el cubo que teníamos acá. Entonces voy a seleccionar el cubo y lo voy a borrar. Voy a seleccionar la botella, voy a presionar punto, vamos a acercar a la botella como tal. Entonces aquí tenemos nuestros dos objetos, está la botella y está el líquido en la parte interna. Vamos a empezar con la botella. Recuerden que la botella es de un material de cristal y lo primero que hay que saber para entender los diferentes materiales como el cristal es la refracción que tiene la luz. Básicamente en este tipo de material que son transparentes, la transparencia básicamente lo que hace es que nos permite ver los objetos que están detrás de este objeto transparente y se da por medio de lo que llaman refracción. La luz entra en el objeto y dependiendo de las cualidades del objeto, de la dirección, del tipo de material, eventualmente lo que hace es que se refracta. Simplemente entra y sale no de la forma directa, no lo atraviesa directamente o de manera limpia como lo haría en un cristal plano, sino que en este tipo de forma simplemente entra y se refracta, o sea que básicamente cambia su dirección en cierto punto particular. Esa refracción es la que nos permite definir el objeto y empezar a ver tanto las reflexiones que se dan en las caras externas y nos permitirá ver en la parte posterior los objetos de acuerdo a la transparencia o de la claridad que se tenga sobre el material base. Esta botella en inicio entonces va a ser de un material claro o de cristal claro y es lo que vamos a construir. En la parte inferior entonces teníamos que esto tiene el material shaker. Vamos a eliminarlo y antes de empezar a trabajar, noten que actualmente lo estamos viendo las diferentes caras de los polígonos, así que voy a dar clic derecho y voy a decirle que utilice el Shade Smooth para ver la ilusión óptica del suavizado de los diferentes polígonos. También tenemos el algoritmo de subdivisiones marcado o visible en este caso, y con esto sí vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear un nuevo material, entonces New Material, y aquí tenemos el material que de manera predeterminada nos muestra Blender, que es el Principled BSDF. Recuerden que este Principled BSDF es básicamente un material genérico, tiene la mayoría de las cualidades del shader o de shader que se pueden llegar a tener dentro de un material. Lo que tenemos que aquí es simplemente establecer cuáles necesitamos y cuáles no necesitamos dependiendo del material que estemos construyendo. Como en este caso vamos a crear un material refractivo, lo primero que tenemos que hacer es en la parte inferior tenemos una parte particular o un shader que corresponde a la transmisión de luz, el transmission. Por defecto está en 0, esto nos permite hacer materiales opacos. Así que de manera práctica lo primero que vamos a tener que hacer es darle el valor de 1. Para decirle que este material sea refractivo. Eso nos da un cambio sobre la visual, nos monta un material negro que es reflectivo en este caso, está reflectando, pero no nos permite ver la cualidad de transparencia y mucho menos de translucidez. Para el caso particular de esta botella, entonces tenemos que asegurarnos que nos dé esas cualidades de transparencia. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que tenemos, además de las características del shader y los diferentes shaders o propiedades de shader que tenemos aquí, tenemos opciones también dentro del material específico que se aplica directamente a cada objeto y además tenemos otras cualidades o propiedades directamente sobre el render que tenemos seleccionado. En este caso tenemos seleccionado el Eve. Recuerden que Eve es un motor de render en tiempo real que trata de homologar mucho lo que hacen los videojuegos o las aplicaciones en tiempo real y por lo tanto depende de la tarjeta gráfica que tengamos en la computadora.
Debo aclararles inicialmente que if, dependiendo de la tarjeta graficadora que nosotros tengamos, va a ser muy limitado de acuerdo a ciertas características particulares en este tipo de materiales translúcidos o transparentosos. Los cálculos de la refracción de la luz con el motor IF, si tenemos una tarjeta de video que no es muy buena, va a ser muy complicado de que empecemos a ver lo que realmente es el material o debería ser el material. Vamos a ver cómo manejar esas limitaciones y cómo usar también el motor Cycles, que para el caso permite una mejor visualización de este tipo de materiales. Sobre las propiedades del material, entonces vamos a dar clic y dentro de la categoría de Settings tenemos la opción del Blend Mode. Vamos a dar clic y cambiar esa cualidad que de manera predeterminada está como opaca, como los materiales que habíamos creado hasta el momento, por el Alpha Blend. Damos clic para seleccionarlo y apenas seleccionamos Alpha Blend, lo que vamos a ver es un pequeño cambio que nos empieza a mostrar cierta cualidad de refracción. Pero esta propiedad de refracción necesita algunos ajustes más. Lo segundo que vamos a hacer es que allí mismo, dentro de la categoría de Settings, tenemos una cualidad específica que es el Screen Space Refraction. Recuerden que cuando estábamos construyendo este set de iluminación utilizamos una propiedad similar para estas esferas que tenemos en la parte de adelante que correspondía al Screen Space Reflections y se encontraba dentro de las propiedades del render. Allí habíamos marcado Screen Space Reflections correspondiente a la reflexión. Para el caso de la refracción, entonces en este caso tenemos que hacer lo mismo. Vamos a marcar o hacer un check sobre el Screen Space Refraction. Y de la misma forma en las propiedades del Render Properties, sobre la categoría que habíamos chequeado antes, el Screen Space Reflections, vamos a tener que asegurarnos que la caja de chequeo de Refraction también la tengamos seleccionada. Recuerden, este es un material refractivo. Entonces damos clic y ahora sí empezamos a ver las cualidades de refracción de este material, que en este caso es un cristal limpio o un cristal puro, totalmente transparente. Asegurándonos entonces de que tenemos esas características sobre el material, sobre las propiedades del render y sobre el shader de transmission, noten que ahora tenemos un material que nos permite manejar de cierta manera la forma en que el material es refractivo y nos permite ver ciertos elementos como el líquido o la leche que se encuentra dentro de la botella. Sin embargo, no podemos o no nos deja ver los objetos que están detrás del objeto particular, que en este caso serían las esferas que estamos viendo allí. Esto en este momento más parece que la botella tuviera un material de cristal sólido que no respeta el grosor que tiene la botella y por lo tanto no nos deja ver lo que está detrás del elemento, no es transparente. Para asegurarnos de que nos permita esa transparencia, vamos a ir nuevamente a las opciones del material y con el Alpha Blend seleccionado, tenemos que asegurarnos de dos opciones que se tienen ahí. El Show Back Face, que básicamente es que nos muestre las caras que están detrás del objeto, y el Backface Cooling. Backface Cooling lo que nos permite también es mostrar los objetos que tenemos atrás, permitiéndonos esa simulación de transparencia. Sin embargo, en este material que tenemos aquí, lo que empezamos a ver es que algunas de las características de esa de esa refracción, ya las tenemos claras, pero estamos viendo un reflejo o una reflexión que no es completa. Eso se debe básicamente a que este shader de transmission está directamente ligado con el roughness. Recuerde que el roughness es el que nos da esa cualidad de que sea el elemento totalmente liso o que sea totalmente áspero. Como lo tenemos aquí, entonces nos mostraría como uno de esos cristales que no es totalmente liso, sino que tiene una pequeña textura que no nos permite ver con claridad los objetos que están detrás. Así que vamos a tomar roughness y simplemente lo vamos a eliminar y con eso tendríamos la transparencia o la cualidad de poder ver los objetos que se encuentran detrás del objeto. Recuerden que hasta este momento hemos utilizado el Principal BSDF, que con sus cualidades genéricas podríamos empezar a construir cualquier tipo de material. Si quieren utilizar un shader de manera limpia o de manera un poco más clara sobre las distintas propiedades que se requieren en este caso, como la refracción, podríamos utilizar un shader específico que Blender tiene que se llama el Glass. Voy a colocar o voy a construirlo aquí afuera y después vamos a reemplazar el que tenemos aquí. Voy a presionar Shift A o Control
A y dentro del search vamos a buscar glass. Allí tenemos el glass BSDF. Cuando damos clic, lo ubicamos dentro de nuestro editor y lo que tenemos es un render específico con las cualidades específicas para manejar elementos refractivos. A diferencia de utilizar el Principled BSDF, recuerden que acá hay una serie de diferentes shaders que se sobrescriben uno sobre otro dependiendo del valor que tengamos sobre cada una de estas propiedades. Si no tenemos la experiencia necesaria, es posible que empecemos a sobreescribir valores o propiedades que nos empiezan a generar artefactos visuales. Este Glass BSDF básicamente lo que hace es que limpia los demás elementos que no necesitamos y simplemente nos deja de manera clara y precisa solo las características del shader que necesitamos para poder manejar la refracción, en este caso del objeto. Si lo notan, el único parámetro que tenemos realmente es el roughness, que como les dije, en este caso es el que nos va a permitir manejar la transparencia del objeto. Roughness en 0 significa que es totalmente cristalino, y roughness o una variación hacia el 1 nos daría un cristal que empieza a perder la transparencia y nos evita la visualización de los objetos que se encuentren detrás, ya no los veríamos. Entonces, para trabajar con este shader, de manera práctica lo que vamos a hacer es simplemente tenemos el Principled BSDF, lo vamos a desconectar del surface del objeto y vamos a traer este nuevo shader aquí y simplemente lo vamos a conectar con la superficie. Entonces, como lo ven, ya tenemos las cualidades de manera directa y podemos empezar a manejar ya sea el roughness si no queremos que sea totalmente transparente, o adicionalmente tenemos el IOR, el índice de refracción. De manera particular, si queremos establecer un índice de refracción específico de acuerdo a uno de los materiales físicos que podríamos llegar a conocer, lo podemos manejar aquí. De manera predeterminada tiene un IOR de 1.450, pero si buscamos en internet podemos encontrar los IOR de los diferentes materiales. Usualmente el cristal puro tiene un IOR de 1.5. Vamos a colocarle 1.5. Independiente si utilizamos el Principled BSDF o si utilizamos el shader Glass, recuerden siempre tener las propiedades del material y las propiedades del render para que podamos visualizar el material de manera correcta. Ahora tengan en cuenta lo siguiente, recuerden que en este momento estamos utilizando if. If nos da una buena representación. Nuevamente esta representación del material se daría de acuerdo a la tarjeta graficadora que tengamos. Entre más avanzada sea la tarjeta tendremos una mejor representación. Pero si no es el caso y quisiéramos visualizar el material como va a quedar, deberíamos entonces iniciar a trabajar un poco con Cycles. Cycles, a diferencia de if, recuerden, no es un motor de render para manejarse en tiempo real como los videojuegos o las aplicaciones de tiempo real, sino que Cycles lo que hace es computar los diferentes valores y propiedades y características de los materiales para generar un render fotorrealista mucho más preciso de acuerdo a las características y propiedades del material. Entonces, si cambiamos a Cycles en este caso, podemos hacer un render para poder empezar a visualizar de mejor manera el material que estamos construyendo. Tienen que tener en cuenta una cosa, y es que por ejemplo este IOR o este índice de refracción en realidad se calcula de mejor manera si estamos utilizando Cycles. Para manejar un render rápido voy a cambiar el dispositivo que va a hacer el render por la tarjeta graficadora, el GPU Compute, y en la categoría o en el área del Noise Threshold dentro de la categoría del render vamos a cambiar ese valor que actualmente está como 0.01, que daría un buen nivel de manejo de ruido, por uno un poco más pequeño para que el render sea más rápido. Vamos a decirle que sea 0.1. Luego vamos a ubicar la cámara sobre el objeto, presionamos N, vamos a la pestaña del View, le decimos que utilice la cámara con las mismas propiedades de la vista y nos acercamos en este caso a la botella de leche. Ya con este setup entonces podemos salir de la vista de cámara e incluso podríamos esconder la cámara o que esas líneas no nos estorben mientras estamos trabajando. Con esto simplemente vamos a decirle render y render image o presionar la tecla F12. Y después de un tiempo, dependiendo de las características de la computadora que ustedes tengan, entonces ya podemos ver el resultado final
del render utilizando Cycles. Con esto sí podemos empezar a ver las cualidades y las características de estos materiales refractivos y que permiten transparencia. Entonces recuerden, dos opciones diferentes. Pueden utilizar el Principal BSDF teniendo en cuenta que las características del render van a ser el Transmission, y para manejar el nivel especular o la cualidad de transparencia, en este caso lo manejaremos con el Roughness. O pueden utilizar directamente el shader específico para el manejo de cristales, Glass BSDF, y tener también acceso a la propiedad del Roughness y adicionalmente al IOR o al índice de refracción. Recuerden que este índice de refracción en realidad se computa directamente si utilizan Cycles. Y recuerden también que entre Cycles e IF van a tener una visualización muy diferente dependiendo de la tarjeta de video que tengan. Usualmente, si ustedes están construyendo materiales para rendimiento en fotorrealismo, siempre visualicen los materiales utilizando Cycles. En caso contrario, podrían utilizar IF, simplemente para tener una previsualización en tiempo real con las características que la tarjeta de video que ustedes tengan les permita. Para el caso de la leche, entonces vamos a seleccionar el objeto Milk. Nuevamente recuerden, aquí tenemos el material correspondiente al checker, lo vamos a eliminar. Vamos a crear un nuevo material al que le vamos a llamar Milk. Y vamos a construir el material como tal. Este material es un poco diferente a la refracción que teníamos sobre el cristal, pero también es un material refractivo, solo que aquí tenemos un material translúcido. Los materiales translúcidos funcionan de la siguiente manera. Cuando se refracta la luz, básicamente lo que hace el material es que si entra la luz, dependiendo de qué tan denso es el material, o sea, qué tan transparente es, la luz entra y sale de manera muy rápida. Pero entre más denso es, como es este caso, que es la leche, lo que hace la luz es que entra y empieza a rebotar dentro del mismo objeto y eventualmente sale. A esa característica se le llama subsurface scattering. Es cuando la luz empieza a rebotar dentro del objeto y eventualmente saldrá. Entonces tendremos materiales que son translúcidos. Entre más se parezcan al agua clara o al cristal puro, nos va a permitir, obviamente, igual que el cristal que teníamos acá, tener esa cualidad de transparencia y es ver los objetos que están detrás. Pero entre más denso es, entre más exista esa propiedad del subsurface scattering, significa que la luz se va a quedar rebotando dentro del objeto y eventualmente saldrá. No vamos a poder tener la cualidad de transparencia, pero sí vamos a tener esa cualidad de subsurface scattering, que básicamente para el ojo humano es desde el punto de vista en que lo estamos viendo, vamos a empezar a ver que los bordes del objeto empiezan a cambiar de color utilizando la luz que rebota de manera interna. Entonces, para construir este material vamos a hacer lo mismo. Inicialmente vamos a utilizar el Principal BSDF. Ya saben que las características serán similares, entonces tenemos Transmission para que sea refractivo y voy a quitar el Roughness. Y de igual manera recuerden que dentro del material como tal vamos a utilizar la opción sobre el Blend Mode, cambiar la opción del Opaque por Alpha Blend. Noten que hay otros, está el Alpha Clip y el Alpha Hashed, que básicamente lo que tienen que empezar ustedes es a experimentar con ellos, pero el Alpha Blend tiene una propiedad particular y es esta, el Screen Space Refraction, que es el que nos sirve para este tipo de materiales, además del Backface Cooling. Recuerden que esas dos propiedades son las que nos van a permitir ver los objetos que están detrás del objeto al cual estamos asignando el material. Entonces voy a activar Screen Space Refraction. Sobre el Render Properties, recuerden que estas propiedades son globales, así que no tenemos que volver a chequearla, siempre va a estar chequeada para toda la escena en particular. Con esto entonces tenemos la primera etapa, que es ese material refractivo, pero en este caso ese material refractivo no nos sirve para el caso de la leche porque necesitamos que sea un material translúcido y que además tenga esas cualidades del subsurface scattering, que la luz empiece a rebotar dentro del objeto y salir eventualmente de él de acuerdo a la densidad que tiene la leche. La leche no es un líquido claro como el agua, sino que es bastante denso y no nos permite ver o transparentar los objetos que están detrás. Entonces podemos utilizar la opción del subsurface, simplemente decirle que tenga una subsurface de 1, y podríamos utilizar la opción del base color para tintarlo. Cuando empezamos a seleccionar alguno de los objetos, básicamente esa sería la tinta o el color que empezaría a utilizarlo. Sin embargo, noten que no es muy visible
Y eso se debe a las cualidades específicas que tiene este material particular, el Principal BSDF, que recuerden que son una serie de opciones genéricas para los shaders que se sobrescriben unas con otras. En este tipo en particular, el Subsurface Scattering, es mejor trabajarlo de manera independiente como un shader. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir un poquito de espacio aquí, vamos a crear un nuevo shader, que en este caso va a ser el Subsurface Scattering. Entonces vamos a presionar mayúsculas A o Shift A, vamos a buscar SSS, Subsurface Scattering. Escribimos Sub simplemente, entonces tenemos allí el Subsurface Scattering. Damos clic, vamos a ubicar por acá. Entonces, similar al glass que utilizamos para la botella, este shader en particular lo que tiene son las características específicas para manejar el Subsurface Scattering. Pero recuerden que el Subsurface Scattering en este caso son opciones adicionales. También necesitamos las cualidades del transmission o de los materiales reflectivos. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, es utilizar ambos shaders. El Principal BSDF, para manejar las características de refracción simple y adicionalmente utilizar el Subsurface Scattering como shader particular para manejar específicamente esas cualidades del Subsurface Scattering. Para manejar dos shaders y pegarlos a un material, entonces utilizamos un nodo que se llama el Add. Presionamos Shift A o mayúsculas A y dentro del search buscamos Add y tenemos Add Shader, que básicamente es sumar dos shaders. Lo ubicamos y lo que hacemos es conectarlo. Entonces Subsurface Scattering lo colocamos aquí arriba y el Principal BSDF en el otro slot y simplemente conectamos el shader con la superficie. Con esto entonces vamos a decirle que el base color va a ser blanco. Vamos a eliminar el subsurface aquí y lo vamos a manejar con el nodo que tenemos acá. Entonces el color lo vamos a tintar un poco, puede ser un pequeño tono de amarillo, si quieren leche chocolatada o de frutos rojos o demás lo pueden cambiar sin ningún problema. Y a la escala vamos a decirle que sea muy pequeña, punto 1. Esta escala está basada en las unidades de medida que estemos manejando con Blender, que en este caso recuerden que era centímetros, así que tenemos como 0.1, el 10% más o menos de la escala que se tendría. Esto nos daría como un 10% de la superficie del objeto para que la luz que entra empiece a rebotar y salir sobre esos bordes, más o menos en ese espacio del 10% de lo que sería la superficie del objeto. Dentro de las características del render, recuerden que teníamos if, voy a cambiarlo por cycles. Y vamos a hacer un render rápido, simplemente presionamos F12 y con eso tenemos el resultado ya de la botella y de la leche como tal. Noten las pequeñas variaciones de color que se dan o que se empiezan a dar en los bordes debido a esa cualidad del Subsurface Scattering. Por último, y para añadir un poco más de realismo de acuerdo al mundo físico, recuerden que en este Subsurface Scattering también podemos manipular el parámetro del IOR, y si hacemos una búsqueda rápida en internet, nos vamos a dar cuenta que el IOR, o el índice de refracción para la leche, es de 1.350. Por último, si ustedes quieren ver de mejor manera lo que estamos viendo dentro del viewport, nuevamente asegúrense de que estén utilizando dentro del Render Properties el IF, que recuerden que es el motor de render específico. Manejar materiales refractivos conlleva bastante tiempo, tanto en la construcción, en los diferentes ajustes de los pequeños detalles, dependiendo de cada material. Y recuerden siempre que sin importar que estén utilizando Cycles o IF, el procesamiento de este tipo de materiales puede ser bastante complejo. En este caso solo tenemos dos objetos dentro de la escena, pero cuando empecemos a involucrar más objetos, las reflexiones y las refracciones se van convirtiendo en cualidades o características muy complejas de computar. Así que tengan eso en cuenta para la producción de sus diferentes proyectos. En la siguiente sesión entonces vamos a enfatizar un poco más en los metales.